Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de análisis psicológico de la película La Sustancia con la actriz Demi Moore. Si no la has visto, por favor vela a ver porque va a haber muchísimos spoilers, así que pues vamos a comenzar e iniciamos. Primero, antes que nada, como siempre saben, recordemos que este análisis psicológico lo que busca es dar una interpretación de la situación que se está viviendo, tomando obviamente pedazos de la historia y con todo eso crear un análisis psicológico desde la patología, desde la perspectiva psicológica, desde la historia familiar de la protagonista, del protagonista, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante siempre tener en cuenta estos puntos. Así que pues vamos a empezar primero. Yo le podría poner un título a esta película que sería El peligro de las patologías del cuerpo. El peligro de las patologías del cuerpo. Es muy importante entender la psicopatología de cómo funcionan estas enfermedades que se depositan o que se reflejan en el cuerpo, y nos damos cuenta que es algo extremadamente terrorífico, difícil de entender, enfermizo, muchas cosas que quizá ustedes cuando vieron la película les generó estas sensaciones, ¿no? Que estamos hablando acerca del cuerpo, de la piel, de lo que representa la figura humana en las personas. Bueno, vamos a empezar primero con Elizabeth. ¿De qué trata la película? Si podemos rescatar rápido de qué trata. Bueno, Elizabeth, que es la protagonista de Demi Moore, es una mujer que trabaja en la industria, entiendo, del entretenimiento, en específico en la televisión, donde muestra obviamente su cuerpo como una forma de importancia muy fuerte, ¿no? Del cuidado de la salud, de lo importante que debes de cuidarte, del manejo del cuerpo a través de las coreografías, de los bailes. Se ve obviamente que ella en la historia es una mujer que se dedica a brindarle obviamente entretenimiento a las personas a partir de el cuerpo, ¿no? La parte de lo que tiene que ver con esta representación gráfica del cuerpo. Hay una escena donde obviamente va caminando, sale del escenario y entra en un pasillo muy interesante donde están todas, absolutamente todas, las figuras de ella en todo el pasillo, ¿no? Y está absolutamente inundado de esta mujer perfecta, ¿no? Se percibe a una mujer que vive obviamente en un mundo vacío, lleno de estereotipos, en donde su valor está determinado por lo que tiene que ver con su cuerpo, ¿no? Es muy interesante cómo el jefe tiene una representación hasta cierto punto de asco, lo hacen ver como esta parte asquerosa, ¿no? Y eso es algo muy interesante, ¿no? Yo creo que sí representa una sociedad que objetiviza específicamente a la mujer, que la ve como un producto. Hay un autor que me gusta mucho que habla sobre que en estos casos se ve como una carnicería de cuerpos, ¿no? En un libro que se llama La Era del Vacío de Lipovetsky, es un libro muy bueno que se lo recomiendo. Elizabeth empieza a darse cuenta que ya no es útil porque encuentra o escucha a su jefe que habla por teléfono en un baño, que es donde se equivoca la protagonista, donde ya no es importante, ¿no? Y donde se da cuenta que empieza a ya no ser útil por su edad. A partir de ahí sale Demi Moore, entra en una crisis muy fuerte donde se ve que ya no tiene sentido su vida y llega una oportunidad de una sustancia que le puede cambiar la vida a esta mujer. Ese es en general lo que empieza a pasar. Ahora, ¿qué sucede con esta sustancia? Bueno, la sustancia tiene una connotación simbólica muy importante. En la película hablan de que es para hacer una mejor versión de ti. Dentro de esta sustancia, mediante una inyección, que son 3 inyecciones aproximadamente, empiezan ya a dar cómo va a funcionar estas inyecciones. Saldrá una mujer de su propio cuerpo, de Elizabeth, perfecta y mejorada. Me encanta mucho cómo esta película es muy simbólica porque todo se desarrolla específicamente en el mismo cuerpo de Elizabeth, ¿no? Y aquí es donde empezamos poco a poco a ver la psicopatología del cuerpo, específicamente la protagonista en Elizabeth. Y lo interesante es que de su espalda se abre y sale una mujer llamada Sue, quien tendrá la oportunidad de estar 7 días viviendo la vida que ella siempre quiso, específicamente la protagonista Elizabeth,
pero obviamente será Sue, ¿no? Sale esta mujer que la hacen ver extremadamente perfecta, estética, con cierta figura, haciendo notar lo que siempre Elizabeth había querido y lo que siempre soñaba estaba ahí. Después de esos 7 días, otra vez tenía que regresar, conectarse con unos aparatos para que otra vez la protagonista Elizabeth volviera a tener sus 7 días de vida, y se iban a estar intercambiando esos 7 días donde Sue, la mujer perfecta, podía vivir su vida, hacer lo que siempre quiso, participar en casting donde no podía Elizabeth, y después de esos 7 días tenía que regresar, conectarse otra vez con Elizabeth, y Elizabeth iba ahora a despertar y iba a tener sus 7 días de vida. Eso era lo que iba a empezar a pasar, ¿no? Sin embargo, Sue, de tanto romper los límites del tiempo, porque lo interesante de esto es que parte de esta psicopatología es que es una adicción, ¿no? Hay una adicción, hay una parte perversa en esta psicopatología en donde quiere más, quiere más, quiere más, y el darse cuenta de los excesos, de las relaciones, de saber que está logrando su vida en casting en donde su jefe ahora la elige a ella y le propone un gran proyecto. Entonces ella dice, quiero más tiempo, no, 7 días no son suficientes. Entonces rompe los límites, y después de romper esos límites hay por supuesto unas consecuencias. Cada vez que se empieza a pasar del tiempo, el cuerpo de Elizabeth, que está tirado, empieza a deteriorarse. Entonces si se queda otro día más, en el video sale como en la película su dedo empieza a deteriorarse, ¿no? Entonces no solamente fue un día, después pasa una semana que se tarda, después pasa un mes. Entonces Sue rompe completamente con estos límites, al grado de que obviamente genera una mujer, Elizabeth despierta cuando después de 3 meses de utilizar algo que no debía utilizar, despierta Elizabeth convertida en un monstruo, ¿no? En un monstruo. Entonces se despierta, no puede parar, porque al final ella dice, es que tengo que parar, pero al final parte de la adicción de esta psicopatología es que es como una adicción, no puedes parar, no hay un límite, y de hecho lo intenta hacer pero no puede, ¿no? Y esa es la cuestión que desafortunadamente empieza a vivir Elizabeth, donde no puede parar, al grado de que al final pues termina en una situación muy complicada donde pues se entiende que muere, ¿no? Ok, obviamente el mundo en el que vive Elizabeth, como les decía ya desde el análisis general de esta película, es un mundo lleno de seducción, ¿no? De una seducción a la carta, un vacío determinado solo por el cuerpo, un cuerpo como un ente a la carta, ¿no? Un cuerpo que al final todos los hombres que salen en la película hacen ver como si fuera una mujer a la carta, ¿no? Tiene cierto tipo de requisitos, los logra, pasa, no los tiene, es desechada, ¿no? Como si fuera una mujer, como una mercancía, que es parte del análisis, donde realmente eso es lo que vivimos hoy en día, mujeres que viven como una mercancía en la industria del entretenimiento, de las redes, de las películas, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es tan interesante cómo esta mujer Demi Moore, que obviamente tiene un pasado donde hacía películas donde realmente tenían que ver mucho con esta parte del físico, rompe con ese esquema y hace esta película. Es algo digno de admirar, ¿no? Un cuerpo yo lo llamaría reciclado, ¿no? Donde solamente se basa en cirugías, cuidado del cuerpo, pastillas, inyecciones, todo con el fin de ser admirada y valorada. Eso es lo más importante que pasa en esta película, donde el objetivo más importante de Elizabeth es ser admirada y ser valorada. Eso es lo que realmente desea, pero desafortunadamente no lo logra. Dentro de la psicopatología de Elizabeth hay cosas muy interesantes que yo puedo notar. Por ejemplo, yo creo que aparentemente hay una presencia de un trastorno que se llama dismorfia corporal. Muchos dicen, bueno, creo que tiene que ver con el envejecimiento, tiene que ver con la comida. ¿Cuál sería la esencia de la película? Yo creo que tiene que ver con la dismorfia corporal. Está muy basado en eso, tiene mucha sintomatología basada en la dismorfia corporal, y en general la dismorfia corporal podríamos decir que es el rechazo a nuestro propio cuerpo, ¿no? Un miedo extremo a no ser aceptado con este cuerpo. Es la expresión de una
de una situación traumática en el cuerpo de la persona que sufre una dismorfia, donde absolutamente es un trauma inconsciente, y obviamente la solución interna que busca este cuerpo es obviamente depositado en el cuerpo por una vergüenza de no ser suficiente y no ser lo que la sociedad necesita de ese cuerpo, ¿no? Podríamos ver en comorbilidad con otros trastornos que podríamos tener ciertas dudas, por ejemplo, trastornos de alimentación, trastorno obsesivo compulsivo, psicosis, trastorno esquizotípico también pueden tener esta comorbilidad. Son trastornos que están en la periferia, pero que yo creo que el foco más importante tiene que ver, considero, con la dismorfia corporal. Ahora, dentro de la dismorfia corporal, por supuesto, hay una distorsión de la imagen del cuerpo, y la podemos ver como en toda la historia de la película hay una distorsión, ¿no? El verse como un monstruo, el percibirse como un monstruo, el ver una parte que le hace falta. Hay imágenes donde de repente empieza a sentir como Sue está bailando, y en ese momento siente como si una parte de su cuerpo empezara a moverse, y es una pieza de pollo que se está moviendo. Hay muchas mujeres que dentro de estos trastornos de dismorfia corporal sienten o perciben ciertas partes psicóticas de su cuerpo que les hace falta, que están más llenas. Hay una alteración completamente de la percepción de la realidad, ¿no? Entonces hay una distorsión de la imagen corporal. Se da desde, obviamente, podríamos decir que esto se da desde la infancia. Es obviamente desde cuando se empieza a generar la identidad de la niña o del niño, se estructura mediante la mirada en específico de la madre. La madre es quien le va a dar sentido y reconocimiento e identificación con esta niña que está empezando a crecer, y la madre se vuelve como si fuera un espejo, ¿no? Son los ojos de la madre que funcionan como un espejo para el niño o para la niña. Es decir, si la mamá realmente no reconoce con amor, con cuidado, entonces el niño, por lo tanto, no se verá realmente como una identidad, como una parte corporal completa, identificada, sana, y como uno solo, ¿no? Y entonces, desafortunadamente, estos niños empiezan a desarrollar una dismorfia cuando no son realmente vistos por la madre, ¿no? No hay un reconocimiento por parte de la madre de manera afectiva, emocional, y la dismorfia busca el reconocimiento materno a partir de la sociedad, ¿no? Entonces, en todos los momentos vemos cómo Elizabeth busca el reconocimiento de su jefe, busca el reconocimiento de los demás, y obviamente genera una vergüenza y una culpa muy fuerte al no tenerlo, ¿no? Como si no tuviera sentido su vida. Por alguna razón empieza a crecer, y obviamente la lleva a una urgencia tan grande de tener que hacer todo este tipo de inyecciones, porque al final la sustancia es una inyección que duele, que lastima, que tiene un sacrificio, pero no importa. No importa, con tal de poder ser reconocida y valorada, es lo más importante. La dismorfia presenta una estructura, por supuesto, narcisista, ¿no? Ya que el objeto de deseo está depositado en el propio cuerpo de Elizabeth. Hay un deseo muy grande de un narcisismo, de ser vista, de ser admirada, de ser valorada, ¿no? Hay una escena muy interesante cuando Sue sale del cuerpo de Elizabeth, va a la regadera, y hay una parte muy interesante, como si empezara a tener cierto placer y cierta autogratificación por lograr lo que acaba de hacer, ¿no? Empieza a bañarse y se percibe cierto placer, cierta autogratificación, y es parte del narcisismo patológico que por supuesto empieza a vivir esta mujer. Hay absolutamente una violencia hacia el cuerpo, depositada en el castigo de la percepción del odio hacia lo imperfecto. Esta lucha que empiezan a tener entre Sue y Elizabeth, podríamos verla desde una manera simbólica de hay un odio y hay un resentimiento hacia la figura vulnerable que está creciendo,
que está volviéndose más anciano, más viejo, la piel está empezando a deteriorarse. Esa parte genera un odio hay un odio, ¿no? De repente cuando despierta y ve que Elizabeth en sus 7 días comió demasiado, no le dio importancia a su cuerpo, entonces eso genera un odio. Entonces hay una lucha interna entre Elizabeth y Sue, pero al final, por supuesto, que simbólicamente sigue siendo la misma persona, ¿no? La mujer vieja y la mujer joven generan lo que podríamos llamar una fragmentación, ¿no? Esta división podríamos llamarla como una fragmentación, y podríamos decir que también podría tener un mecanismo de defensa basado en la escisión, ¿no? En la escisión. Presenta también una idealización, por supuesto, de un yo grandioso, el intentar esta perfección. Todos estos cambios están basados en un ideal, ¿no? Pero que al final el ideal se vuelve un monstruo, ¿no? El ideal que realmente quería Elizabeth realmente no era un ideal, era una parte trastornada y destructiva de ella misma, ¿no? Hay una impulsividad basada, como decía, en la violencia, en la frustración. Existe la parte psicótica dentro de la dismorfia corporal. Hay una parte psicótica y lo vemos mucho, ¿no? Creo que toda la película está basada en una parte psicótica, ¿no? El hecho de que ve cómo se abre su cuerpo, el hecho de que ve cómo se mueven partes del cuerpo cuando sale cierta comida, es parte de la podríamos llamarlo simbólicamente, de la parte psicótica que puede vivir una mujer, más en este caso en su cuerpo, ¿no? Obviamente, claro que hay un miedo a envejecer, y esa es, yo creo, la crítica que podamos dar de esta película, ¿no? La patología que existe en el cuerpo. Podemos ver y dimensionar cómo sufre una persona que vive una dismorfia. Hay una parte que realmente se está destruyendo internamente, hay una angustia, hay una ansiedad. Hay una parte muy interesante cómo Elizabeth logra contactarse con un amigo de la universidad para poder salir, y le recuerda mucho esta parte que este amigo le decía: eres muy bella, eres muy hermosa. Elizabeth se pone muy feliz, se arregla y está a punto de salir, y de repente ve esta imagen perfecta de Sue. Va otra vez, se quita todo y otra vez va y ve esta imagen perfecta de Sue, y al final no logra salir. Es como una cárcel. La perfección realmente se vuelve una cárcel que no logra salir, y obviamente termina vacía, depresiva, sin sentido y sin un propósito de nada, ¿no? Dentro de este análisis obviamente vemos cómo el cuidado que tiene las personas puede tener un impacto negativo, ¿no? O sea, realmente el cuidado que tenemos del cuerpo puede tener un impacto negativo. ¿Qué realmente nos dice cuando nosotros cuidamos nuestro cuerpo? ¿Qué realmente o qué intenciones tenemos en nuestro cuerpo cuando decimos voy a cuidarme? ¿Cuál es la intención debajo de eso? Porque puede ser que el cuidado del cuerpo obedezca a una psicopatología, a un trastorno alimenticio, a una obsesión, a una dismorfia, ¿no? Y nos venden esta idea de que debes de cuidar tu cuerpo, vamos con algún doctor, con alguien que nos ayude con algún tema de nuestro cuerpo, y nos dicen: te verías mejor si te haces esto en el cuerpo, si te haces esta cirugía. Creo que eso no está absolutamente bien, que hagamos eso. Al final la sociedad también juega un papel muy importante de manejarnos una imagen, cómo debe de ser la figura, en este caso, de la mujer. Entonces, ¿de dónde surge el cuidar tu cuerpo? Creo que más bien tenemos que aprender a amar nuestro cuerpo, a aceptar nuestro cuerpo y después cuidar nuestra salud. Creo que eso es de las cosas más importantes que tenemos que hacer. Y bueno, pues creo que ese sería el análisis psicológico de la película La Sustancia. Me gustó mucho, no me gustó el final,
pudo haber sido un final mejor, pero le daría un 9 a esta película. Me parece un análisis muy interesante respecto al tema del cuerpo. Y bueno, recuerda que si tienes un por qué vivir, podrás soportar cualquier cómo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.